Bienvenidos todos. Pequeñas cositas antes de empezar. Ruby hoy por la mañana envió un correo a todos que República Dominicana, ya he dicho, Roberto, no me olvide. Ruby hoy por la mañana ha enviado un correo a todos que han subido que han hecho su suscripción para recibir informaciones del curso online que vamos a impartir. Camerún, perfecto, Camerún, Roger Milá, me encanta. Entonces, si alguien no ha recibido el correo o si alguien lo quiere recibir y todavía no lo tiene, por favor, acceder a nuestro sitio web, cadastrar su correo y ahí les enviaremos todas las informaciones del curso, ¿vale? Que hoy por la mañana hemos ya arreglado todo, ¿vale? Y dudas también, enviar a Ruby todo, que es la responsable por esto. Yo con las clases solo, ¿vale? Muy bien, este es el punto 1. El punto 2, ya he subido todos los papers. Saludos a Tenerife. He subido todos los papers a Telegram. Vale, creo que son 7, 8 papers que están todos ahí ya disponibles para consulta. Porque el tema estrés es un tema largo. Creo que en 2 cuarentenas se podría hablar un montón de esto, ¿vale? Pero ahí intentamos aportar algunas cosas más para la práctica clínica y no tanto para aquí dibujar un tratado de fisiología ni nada de esto, que al final la información tiene que tener aplicación práctica. Si no te vale para aplicar, tampoco te vale conocer mucho, ¿vale? Entonces el tema hoy, vamos un poco con el estrés y las reacciones, cómo podemos acceder a este sistema que está, claro, en estrés crónico. Y intentaremos relacionar mucho con lo que hemos visto hasta ahora del behavior, con lo que hemos visto de loops de feedback, ¿vale? ¿Por qué? Porque estábamos hablando ya hace 2-3 directos de mecanismos. El estrés es una situación clara donde no podemos tratar el paciente desde un punto de vista estructural, no podemos tratar el paciente desde el punto de vista de una víscera. Tenemos que tratar el paciente desde el punto de vista de un mecanismo, el mecanismo que activa el estrés crónico de este paciente. ¿Me vais siguiendo? Entonces, esta es una situación clarísima como la que hablamos en el lunes, creo, lunes, ¿verdad? Sí. En el lunes, donde el ambiente influye directamente sobre el patrón de disparo de las neuronas de mi paciente, ¿vale? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta cuando hablamos de estrés es que el estrés depende o sí de la capacidad del individuo de interpretar su ambiente, ¿vale? Entonces, no hay un nivel de estrés alto predeterminado para todas las personas. Una persona que tiene más capacidad de soportar estrés puede que esté en cuarentena y que esté bien, calmada en su casa, haciendo sus cosas, llevando su vida normal, aunque esté encarcelada. Pero otra persona que tiene un manejo del estrés un poco más complicado, puede que no esté en cuarentena, puede que esté en una situación normal de la rutina diaria y esto le lleve a reacciones extremadas de manera frecuente, ¿vale? Entonces es importante tener esto en cuenta. No hay un nivel predeterminado. En general, lo que determina la capacidad de reaccionar al estrés es la experiencia previa de la persona, ¿vale? Y algunas personas van a pasar por la misma situación, pero van a reaccionar de maneras distintas. Y esto es importante tener en cuenta. Porque si entendemos esto, vamos a entender que el estrés va a afectar el individuo siempre
cuando supera su capacidad de resiliencia, ¿vale? La resiliencia es lo que va a determinar la alostasis. ¿Me vais siguiendo? Esta palabra está bien en castellano también, ¿no? Sí. La resiliencia del individuo es lo que va a determinar si va a sufrir de estrés crónico o no. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta que el concepto de alostasis está directamente relacionado al concepto de resiliencia, ¿vale? Y resiliencia es manejar las situaciones de estrés, las situaciones problemas, las situaciones complicadas de la mejor forma posible para el individuo, ¿vale? Dos hermanos van a comportarse de forma distinta frente a una situación con el mismo padre o frente a una situación con la misma madre, ¿vale? Ahora intentaré ponerles un pequeño vídeo que para mí es la significación del concepto de resiliencia, ¿vale? Entonces voy a girar la tablet para poder encuadrar mejor el vídeo y entonces les voy a pedir para girar también el móvil porque ahí se puede ver mejor, ¿vale? Voy a cambiar aquí. Este es el concepto de resiliencia desde mi punto de vista, ya que estamos con Rocky, ¿vale? Vale. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is going to be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, well, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you, and it's going to end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. That's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up to say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter. Muy bien. Espero que os haya gustado y que se ha podido ver bien. Se ha podido entender, comprender la idea. Y ahí nos llama el teléfono de casa. Cosas del directo. Muy bien. Este para mí es el concepto de resiliencia. ¿Vale? Es el concepto de resiliencia. O sea, tenemos problemas, pero lo que va a determinar si el estrés crónico se instala o no
es si puedo ser golpeado y seguir adelante. ¿Vale? ¿Y cuándo llega el estrés crónico? Cuando soy golpeado y ya no puedo seguir adelante. Pero esto nos enseña una cosa importante, que al final todos los autores dicen lo mismo, es la capacidad del individuo de soportar los estresores de su ambiente y seguir adelante. Cuando el estresor supera la capacidad del individuo, ahí el estrés crónico se instala. Pero esto nos da una pista importante que al final lo que va a determinar si voy a tener estrés crónico o no soy yo. Es mi interpretación de lo que está alrededor. No es el cortisol, no son las hormonas, no son las situaciones que están alrededor. Es mi comprensión, mi entendimiento, mi interpretación de lo que está a mí en mi ambiente, en mi situación de rutina, en mi trabajo, en mi domicilio y todo esto, ¿vale? Esto es importante. Al final, quien maneja la curación, quien maneja el tratamiento final es el propio individuo. Esto es importante. Nosotros somos una ayuda, somos un complemento para que el paciente pueda soportar la carga, para que pueda vencer las barreras, seguir adelante, pero luego cuando ya está de pie y caminando solo, nosotros ya no tenemos nada que hacer ahí, ¿vale? Muy bien, muy bien. Entonces, hay una charla muy buena que voy a subir a Telegram para que vosotros puedan tener contacto con ella también, de TEDx, que habla del sistema de estrés, del GHPA y todo esto, ¿vale? Y en esta charla, que está muy bien, se empieza de la siguiente forma. El estrés no es el problema, ¿vale? Y yo hice un vídeo también diciendo que el estrés no es el problema. ¿Por qué el estrés no es el problema? Porque el estrés es lo que nos ha permitido, en cuanto a especie, evolucionar y dominar el ambiente. El estrés es lo que nos lleva más allá. El estrés es lo que nos mantiene vivo. Si no somos capaces de activar nuestro sistema de estrés, la depresión fuerte viene, ¿vale? El estrés es lo que nos mantiene vivos. Entonces, es un punto de vista interesante desde una perspectiva evolutiva. Es un punto de vista interesante desde una perspectiva evolutiva. Porque esta doctora que habla en TEDx dice que nuestro cuerpo está preparado para el hambre, está preparado para la sabana, para los peligros diarios, está preparado para todo esto. Porque biológicamente estamos hechos para reaccionar frente a estas situaciones. Entonces, el problema, de verdad, no sería esta constancia de agresores físicos, esta constancia de peligros que estarían más relacionados a la parte evolutiva, sino que los principales estresores que llevan al estrés crónico y a cronificación de este estado serían los estresores sociales, los estresores de la adaptación a la vida moderna. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una situación de estrés agudo, se genera una respuesta ultra rápida para producir aumento de adrenalina, noradrenalina, aumento de la glucosa, aumento del azúcar, para tener energía para reaccionar. Pero si estamos en una situación de peligro en la sabana, vamos a luchar o vamos a huir, y ahí consumimos toda la energía que se ha generado, y cuando consumimos la energía que se ha generado, esto no es tóxico para el organismo, porque la consumimos. Todavía, hoy, ¿qué tenemos? Que salimos de casa, tenemos un atasco
Y luego, después del atasco, tenemos un jefe y un trabajo que no me gusta y distintos elementos, múltiples elementos a lo largo del día que me generan la situación de estrés agudo. Todavía esta energía que debería ser consumida no ha sido consumida. La energía se quedó ahí. Está estagnada ahí porque hemos producido un montón de neurotransmisores, un montón de sustancias químicas, excitatorias, energéticas y todo esto, pero no consumimos esta energía. Esta energía se quedó ahí. ¿Vale? Y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, y esta energía se concentra. Y luego tú tienes un ambiente tóxico, químico, interno. Y cuanto más tóxico, cuanto más químico, menos tengo capacidad de reaccionar frente a las situaciones. Entonces, por ejemplo, en nuestros pacientes, el paciente dice, bueno, es que yo trabajo con esto toda la vida. Pero algo ha pasado porque, no sé, en los últimos 2 años es como ya no soy capaz de soportar este cabrón de mi jefe que toda la vida estuvo ahí y yo lo llevaba muy bien, pero ahora es que ya no puedo. ¿Y por qué ya no puede? Porque el organismo, el paciente en esta situación, ya está con una situación química interna comprometida. Entonces reacciona peor, reacciona mal a situaciones que antes no tenía problemas para manejar. Por esto os comenté en el último directo que nuestro paciente no va a empezar con dolor, va a empezar con cambios comportamentales, cuando lo que le gustaba antes ya no le gusta más, lo que le generaba placer ahora ya no le genera placer. Entonces esta es la indicación de que algo va mal, ¿vale? Esto es importante. Entonces este vídeo está lo voy a subir a Telegram, ¿vale? Muy bien, entonces esta sería la respuesta aguda. La respuesta aguda tiene más que ver con la activación del eje simpático, porque el eje simpático es el eje de respuesta rápida. Entonces todo lo que sea estrés agudo tiene más que ver con el eje simpático, el eje neural, porque tienes que reaccionar deprisa para que no te come el león. Eye of the tiger. Tienes que huir, ¿vale? O luchar, lo que elijas. Muy bien. Pero la principal característica del estrés crónico no es la hiperactividad simpática. Claro que hay hiperactividad simpática, pero no es la respuesta principal en esta situación. El estrés crónico tiene un componente muchísimo más importante neuroendocrino, del eje HPA, ¿vale? Del hipotálamo pituitario adrenal. Entonces, el estrés agudo, la reacción aguda tiene más que ver con el simpático, con el disparo rápido. La adaptación al estrés crónico con ejes neuroendocrinos, del eje HPA. Y me vas a decir, bueno, pero el simpático no está alto. Claro, el simpático está alto. Es que ahí el simpático ya no está alto porque el individuo necesita que esté alto. Es que la química interna lo mantiene alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el simpático tiene sus informadores, sus aferentes. Y los nervios simpáticos van a reaccionar al cortisol. Entonces, como hay un montón de cortisol circulante, el simpático no puede desactivarse. Entonces, el problema del crónico no es el simpático reacciona. El problema del crónico es el mantenimiento de la hiperactividad del eje HPA. Ok, hasta ahí perfecto. O sea, una vía humoral, que es lo que va a mantener la disfunción de larga duración, y una vía neural, que te da la respuesta corta para un peligro eminente. Esto está perfecto. Muy bien. Ahora, como hemos dicho ya en distintos momentos, un eje tiene que reaccionar a algo. ¿Sí? Un eje reacciona a algo.
¿Y reacciona a qué? A lo que recibe de información. Un eje reacciona a lo que recibe de información. Si el eje no recibe información, no reacciona, se queda ahí calladito, tranquilito, pero reacciona a lo que recibe de información. O sea, ¿el eje HPA está hiperactivo? Sí, perfecto. ¿Y por qué está hiperactivo el eje HPA? Porque este paciente, y ahí hay que buscar, en cada paciente, este paciente reconoce en su ambiente, en su vida, dentro de su perspectiva, elementos agresores. Este paciente reconoce en su rutina elementos agresores. Y recordaros que hemos dicho, neurons that wire together, fire together. Y las sinapsis que las practicamos, las reforzamos. Cuando reforzamos las sinapsis, o sea, las practicamos todos los días, aumentamos su capacidad de excitabilidad. O sea, ahora se excitan con menos estímulos. Entonces, fijaros, tengo una situación de un paciente que no le gusta su trabajo, no lleva bien su jefe y todo esto. Ok. Y luego ha tenido un momento donde estaba en desacuerdo con su jefe. Bueno, no estaban de acuerdo y él se enfadó. Luego sale del trabajo. ¿Y qué hace al salir del trabajo? Llama a su amigo y le cuenta otra vez lo que ha pasado por la mañana. Pero ahí el amigo le escucha y tal, y luego llama a otro amigo, y luego llama a otro amigo, y luego llega en casa y le comenta con su pareja otra vez la misma situación. O sea, esta persona ha tenido un evento de estrés agudo. Pero ahora, a lo largo del día, ha disparado distintas veces una respuesta al estrés cuando el estrés ya no estaba ahí. ¿Me vais siguiendo? O sea, el tío ha tenido una situación de estrés, reaccionó a ella, pero luego al salir, al hablar con 1, 2, 3, 4, 5 personas, en la mañana siguiente otra vez, y pum, 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 ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está reactivando este eje como si estuviera en una situación de agresión, como si estuviera en una situación estresora, pero todavía no está. ¿Me vais siguiendo? Todavía no está, pero su sistema reacciona a esto, porque la percepción del individuo activa el sistema. Este es tu paciente, ¿vale? O sea, necesitamos un cambio de actitud. Además de un cambio de actitud, el paciente tiene que reconocer lo que es el punto de anclaje, lo que le mantiene fijo en esta situación. El paciente tiene que reconocer esto, ¿vale? Y me ha preguntado hoy un compañero ¿y cómo vamos a identificar esto si el paciente no te lo dice? Bueno, hay patrones de comportamiento donde identificamos que hay algo que está mal. O sea, como les conté en el último directo, el paciente te da un cumplimiento con la mano flojita. No le gusta abrazos. O, a lo mejor, cuando le das un abrazo, ¿sabes lo que pasa? Tú le das un abrazo, y luego te ves en la siguiente situación. Tú le das un abrazo y él te abraza así. ¿Sabes? Te doy un abrazo, pero me alejo del contacto. Esto, por ejemplo, es una situación clara. Hay gente que al darte un abrazo, tú le das un abrazo y la gente, aunque te abrace, se aleja, como si estuviera huyendo, ¿vale? Si no es contada, pero si es retro, sí, es igual, es el patrón de funcionamiento de la cabeza, ¿vale? Esto es
el estrés ha pasado, la situación se ha ido, ya está, sigue la vida, ¿vale? Al contárselo a tanta gente, vuelve a vivir en su sistema. Sí, vuelve a vivir en su sistema. Se relajará si al final él, después de contar a 10 personas, da por hecho que está resuelta la situación, pero en general no es lo que pasa, ¿vale? Sigue con algo ahí que le molesta. Entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el estrés se mantiene mediante reconocimiento de agresores, ¿vale? Si es un trauma físico, si es un acoso, si es lo que sea, tiene que estar en el pasado. Si no está en el pasado, estará en el presente. Y si está en el presente, el eje no se corta. El feedback positivo no se puede cortarlo. Claro que a veces es más fácil hablar que hacer, pero el tema es este. Al final depende del paciente. Y nosotros no podemos interrumpir este eje, ¿vale? Nosotros podemos ayudar al paciente a hacerlo. Es lo que les comentaba en el directo del Sickness Behavior. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con estos pacientes, y ahí os digo, desde mi punto de vista, esto es opinión personal, o sea, se puede desconsiderar y tal, es opinión personal, no tiene importancia. Cuando trabajamos con estos pacientes, yo creo que deberíamos buscar técnicas y un abordaje o alternativas, herramientas que hagan activación, que tengan la capacidad de activar núcleos centrales que van a ayudar a revertir esto. Entonces, fijaros, yo hice un montón de fotos aquí, pero aún no puedo ponerlas. Estos pacientes con estrés crónico, sí, será salva si yo me doy cuenta que está terminando y no hago lo mismo que hice con el último, pero agradezco otra vez a la compañera que nos envió el directo grabado. Fijaros que apunté aquí. Un paciente con estrés crónico sufre un cambio en la actividad del hipocampo, o sea, sufre un cambio en la actividad, es decir, sufre un daño en el hipocampo, y el hipocampo tiene dos cositas muy importantes para nuestra práctica clínica. La primera de ellas, que está relacionado a las memorias, ¿vale? Entonces es común que el paciente que está muy estresado y que ya está en estrés crónico se olvide de algunas cosas, porque el hipocampo tiene relación con la memoria. Además de esto, en el hipocampo es donde están las células, que son capaces de captar el cortisol y que son capaces de interrumpir el loop de feedback positivo. En el hipocampo están las células que van a identificar el cortisol circulante, y cuando se detecta que está ya demasiado alto, las células del hipocampo cortan el eje. O sea, se interrumpe el feedback positivo. Todavía cuando se mantiene un nivel de cortisol muy alto en la sangre, estas células que están en el hipocampo o desarrollan resistencia o mueren. Y ahí tengo menos células para reconocer el cortisol circulante, y ahí no puedo interrumpir el eje de feedback positivo, porque ya no tengo capacidad de recibir aferencias para romper con el eje, ¿vale? Al final un paciente así con la base podemos dar, pero si tú juntamos los números sería lo correcto derivarlo siempre desde que él reconozca que hay algo, ¿vale? Al final podemos indicar algo, pero yo tengo bastante dificultad con mis pacientes, porque en general cuando les derivo a un psicólogo, a un médico psiquiatra o algo así, a veces este estímulo de derivarlo le viene muy mal, como si fuera otra agresión. Pero ¿crees que me lo estoy inventando? ¿Crees que es algo de mi cabeza? Entonces, si el paciente tiene claro que le vendrá bien, sí, perfecto. Si el paciente no lo tiene claro, a veces esto actúa también como un estresor más, y ahí ahora tú lo has perdido y él ha perdido también su terapeuta de confianza, ¿sabes? ¿Vale? El daño neuronal es reversible si practica a largo plazo cambios sostenidos
en su rutina, puede que la neuroplasticidad otra vez le permita manejar mejor el tema, ¿vale? Siempre manejar mejor el tema. Y se puede hacer en el segundo caso, cuando se ha desarrollado. Todos los pacientes en estrés crónico han desarrollado resistencia al hipocampo, en el hipocampo. Siempre, todos. O sea, por esto la resiliencia es importante. Por esto el mindfulness, por esto el yoga, por esto la meditación es importante. Porque ahí este paciente ya no puede más contar con su vía química. Este paciente no puede contar con su vía química, ¿sabes? Es como un adicto que no puede contar con las sensaciones que tiene. Tiene que contar con su intelecto, con su razonamiento. O sea, ahí es un conflicto del razonamiento con las sensaciones. Recordaros que hemos dicho que el razonamiento, la inteligencia para el cerebro, las sensaciones para el cuerpo. En esa situación tenemos un conflicto porque el cuerpo le informa una cosa y la cabeza le informa otra. ¿Y quién tiene que ganar esta pelea? Tiene que ganar la cabeza. ¿Quién generalmente gana esta pelea? Las vísceras. ¿Quién tiene que ganar? La cabeza. ¿Quién generalmente gana? Las vísceras. Cuando las vísceras ganan, cuando las vísceras son las vencedoras de la pelea, el eje de estrés, otra vez, se instala. O sea, es complicado al principio, pero si el paciente se mantiene, si el paciente puede enfocar suficiente para no hacer caso a sus sensaciones, sino que a su razón, el paciente logra el éxito de vencer esta situación. Pero si no lo hace, es muy complicado porque el eje de feedback te va a tirar siempre otra vez a la misma situación. ¿Sabes? David, no hay técnicas específicas, por esto os conté, hay que identificar dónde están los estresores y a partir de los estresores es que elegimos las técnicas, ¿vale? Y ese conflicto no es dañino. Fíjate, ¿qué es lo que genera mayor capacidad de resiliencia? Decidme vosotros, ¿qué es lo que genera la mayor capacidad de resiliencia? ¿Qué torna un individuo más adaptable? Decidme vosotros. ¿Qué es lo que torna a un individuo más adaptable? ¿Por qué os estoy preguntando esto? Porque quitar el estrés te hace tanto daño cuanto el estrés demasiado. ¿Vale? Perfecto, Rodrigo. Más experiencia previa. La experiencia previa es lo que te da la mayor capacidad de resiliencia. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la experiencia previa no ha ultrapasado tu capacidad de manejo. ¿Vale? Entonces, lo que aumenta la capacidad de resiliencia es el estrés en pequeñas dosis. En pequeñas dosis, ¿vale? Entonces, estos pacientes, cuando están en este conflicto cuerpo-mente, están en una lucha. La lucha es suya, de su cabeza con su cuerpo. Entonces, tiene que vencer el conocimiento, tiene que vencer el razonamiento, tiene que vencer el sistema de desarrollo de los sentidos superiores, la capacidad de razonar, la conciencia. No puede vencer el biológico, no puede vencer el reflejo, no puede vencer el químico. Es lo que pasa a un adicto. ¿Vale? Es un conflicto interesante, es más o menos así, y esto les digo en plan broma, para que nadie se enfade, incluso porque mi mujer no está muy lejos, pero es algo así. El conflicto de la cabeza con el cuerpo es cuando tú estás en una relación ya hace 3, 4, 5 años, o sea, la química ya está adaptada y te viene aquella oportunidad, si eres un poco más despistado, te viene aquella oportunidad cuando te genera un reflejo en la cabeza, en el cuello, giras la cabeza
tus vísceras te dicen sí, 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 pero tu cabeza, como ves ahí la cabeza, tu cabeza dice no, 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 ¿entiendes? Este es el conflicto, es lo mismo, solo que en otra escala, la escala es muchísimo más alta, ¿ves? El racional tiene que sobrepasar el fisiológico. Este paciente está pasando por lo mismo, ¿vale? Entonces tengo aquí, profe, tengo aquí mi cabeza justo al lado, entonces puedo hacer estas pequeñas estas pequeñas bromas, pero es para comprender lo que está pasando este paciente, solo que en una escala muchísimo más fuerte, ¿vale? Ahora sí puedo poner algunas fotos, a ver qué foto voy a poner. Pero la idea es esta, el paciente tiene que enfrentar pequeños desafíos, pero tiene que reconocer el ambiente. Me gustaría subir algunas fotos para enseñar a vosotros de pacientes que traté, de un antes y después, así, de cómo era la forma de vestirse, de peinarse y todo esto antes y después del tratamiento, porque esto te da una idea muchísimo mejor. Todavía como no he podido hablar con los pacientes para solicitar autorización para utilización de las fotos y tal, no pude, pero a ver si en un momento futuro me lo permite y ahí lo hago, ¿vale? Entonces, esa es una foto solo para decir un poco de lo que hemos dicho hasta ahora. El estrés es natural para todos, tiene que estar ahí, ¿vale? Entonces, lo que va a determinar si la flecha va hacia arriba o si va hacia abajo, la flecha hacia arriba es la buena recuperación, la interrupción del eje de feedback, es la resiliencia. La resiliencia del paciente va a determinar el eje de feedback negativo. Pero si el estímulo sobrepasa la capacidad de resiliencia del paciente, el paciente va a la patología crónica. Ganar resiliencia intencional con pequeñas dosis de estrés intencional. Yo creo que sí, David, pero es opinión personal, ¿vale? Es opinión personal. Yo creo que sí, ¿vale? Yo la experiencia que tengo con mis pacientes es que cuanto más les quitamos cosas, más enfermos se quedan, ¿vale? Es como una droga para el hipocampo en un paciente estresado crónico. El cortisol es como una droga, incluso porque no te deja sentir dolor, ¿vale? Y hoy la gente hoy es una gente muy rara, no sé, pero es un concepto mío también. Siempre que es concepto mío yo les digo que para que no me hagáis caso. La gente hoy vive para no sentir, ¿sabes? Hay un concepto en la sociedad de que sentir dolor es malo. Sentir dolor es lo que te permite levantar de la cama. Sentir dolor es lo que te permite vivir. Porque si tú no sientes nada, y este es un comportamiento de depresión, si tú no sientes nada, no te motivas. Claro, no estamos hablando de un dolor oncológico ni nada de esto, pero hoy me parece que la gente vive para no sentir. Es que si tú vives para no sentir, es que ya estás muerto. Ya estás muerto. Si vives para no sentir, ya estás muerto. Porque tú solo puedes reconocer lo que es muy placentero cuando conoces lo que no es. Solo puedes reconocer una situación buena, una ventaja, cuando tú reconoces la desventaja. Si todo se mantiene lineal, aunque esté alto, aunque sea en un nivel alto, ¿sabe qué pasa? Que esta gente que tiene todo, nada le genera placer. La gente tiene todo, nada le genera placer. Más dinero no le genera placer. Me voy a comprar un coche, me voy a hacer un viaje, me voy a cambiar de pareja, pero nada le genera placer. ¿Por qué? Porque como no conoce el límite bajo, no sabe reconocer el límite alto. ¿Sabes? Entonces es un poco complicado esta situación que vivimos hoy en día. Y una característica de estos pacientes que están en estrés crónico es que el estrés crónico, lo apunté aquí, el estrés crónico va a generar también, además de todo eso, ¿dónde estás tú? Va a generar una atrofia, una disminución de la actividad de la corteza prefrontal, que hemos hablado un montón de la corteza prefrontal en el último directo, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el manejo de la empatía, tiene que ver con el manejo del amor, con la afectividad,
va a afectar un montón la ínsula, va a afectar el sistema límbico, ¿vale? Y además de esto, va a generar, aquí está, va a dañar la corteza cingulada anterior. Va a hacer un daño en la corteza cingulada anterior. Y este paciente pierde la capacidad de respuesta a serotonina. Este paciente pierde capacidad de respuesta a serotonina. Y la serotonina es importante por el humor, por el sueño, por las relaciones que tú puedes establecer con las otras personas y todo esto. Entonces, este paciente pierde la capacidad de metabolizar de forma adecuada la serotonina en la corteza cingulada anterior. O sea, no siente. Es un paciente que no siente. ¿Sabes? Es un paciente que huye de lo que sea sentir. Por esto el conflicto cuerpo-mente le va a costar muchísimo, porque él lo que hace es huir. Lo que hace es huir. Entonces, cuando está este conflicto establecido, a él es como si fuera una guerra. Además de esto, como hemos comentado en el último directo, este paciente con estrés crónico desarrolla resistencia a cortisol, desarrolla resistencia a glucocorticoides. Este paciente desarrolla resistencia a glucocorticoides. Hola Lilia, bienvenida. ¿Qué significa desarrollar resistencia a glucocorticoides? Significa que el antiinflamatorio ya no te hace gracia. Entonces, si el antiinflamatorio no te hace gracia, como la insulina, si el antiinflamatorio ya no te hace gracia, cuando tú desarrollas, por ejemplo, resistencia a insulina, necesitas poner una dosis muchísimo más alta para que pueda actuar. Si el antiinflamatorio ya no te hace gracia, tú tienes que sobrepasar la dosis, o sea, tienes que aumentar la producción de cortisol para que el cuerpo pueda captar. Y cuanto más aumenta la producción de cortisol, ¿qué pasa? Más daña el sistema. ¿Me vais siguiendo? No te hace efecto, perfecto. Y para que te haga efecto, tú tienes que producir muchísimo más. Entonces, daña aún más al sistema. ¿Vale? La intervención nutricional se puede ayudar al paciente a aumentar la serotonina. Solo si el paciente es capaz de manejar el estrés de manera consciente. Porque lo que le va a permitir captar más serotonina no es que le falta serotonina. La serotonina está ahí. Él todavía no tiene capacidad de reconocer. ¿Vale? No es que no hay serotonina. Entonces, desde la parte de la dieta, ¿le podemos ayudar? Sí, mucho. Pero si el paciente está implicado de manera activa, consciente en su tratamiento. Porque no es que no tenga serotonina, es que no es capaz de recibir la información. ¿Vale? Si el cortisol tiene reservas limitadas, en teoría no. Lo que tiene reservas limitadas es tu cuerpo. O sea, el cortisol se produce y se sigue produciendo. Pero cuando se agota la capacidad de los receptores, tú ahí tienes una tendencia a lo que se llama de fatiga adrenal. Pero yo no os conté nada de fatiga adrenal porque es un tema bastante polémico y hay gente que dice que esto no existe y otros que sí y tal. Pero bueno, desde mi punto de vista sí, pero se defiende y yo creo que está ganando los que defienden que no, ¿vale? Que no hay. Entonces, por esto os comenté esto. Hay gente que defiende que sí, pero yo creo que está ganando la gente que defiende que no, que son otros mecanismos que se agotan, como la capacidad de recibir estímulos más que la capacidad de producir la hormona, ¿vale? Entonces, esto es importante. Muy bien, ahí os pongo esto. Esto hemos hablado antes. Voy a pasar rapidito. Estas imágenes todas están en los artículos que están en Telegram. Y también voy a subir estas fotos que hice, porque ahí yo creo que queda un poco más claro. ¿Vale? Ahora quiero, ¿dónde estás tú? 1, 2. Quiero tú ahora.
Muy bien, ahora quiero hacer una pequeña relación con lo que hemos hablado en el último directo. ¿Y qué es la pequeña relación que quiero decir? Fijaros, hemos dicho en el último directo que factores psicológicos, estresores sociales, pueden generar respuestas que inducen a un sickness behavior, ¿vale? Recordaros de esto. Hemos comentado que estresores sociales, estresores ambientales pueden generar respuestas de aumento de producción de citoquinas proinflamatorias que van a generar un comportamiento de sickness behavior, y los pacientes que tienen una mala adaptación a este mecanismo tienen una tendencia natural a tener depresión y todo lo demás, ¿vale? Entonces, fijaros lo que os pongo ahí, ¿vale? Que el estrés psicológico puede generar aumento de citoquinas circulantes, ¿vale? Puede generar aumento de citoquinas circulantes. Esto es lo que estábamos diciendo en el último directo. Ahora, seguimos con este razonamiento. Fijaros que situaciones de estrés crónico, en la misma línea de razonamiento, estresor ambiental, aumento de citoquinas, se mantiene el estrés crónico. Muy bien, este mantenimiento del estrés crónico puede generar low grade inflammation, o sea, inflamación de bajo grado. Siguiendo en esta línea, fijaros lo que está ahí. Fijaros lo que está ahí. Generally triggered by harmful factors, o sea, factores agresores, factores que están en el ambiente que reconozco como estresores. Te van a llevar a lo que se denomina, lo que se llama de sickness behavior. Sickness behavior, con fatiga, disminución de la capacidad física, aislamiento social. Recordaros de esto. Alteraciones cognitivas. Recordaros de esto. Está todo implicado en la misma situación. ¿Y por qué? Porque es un mecanismo. Porque es un mecanismo. No es un sistema, es un mecanismo. Y yo estuve escuchando una charla muy interesante que un día quiero comentar con vosotros, de un neurólogo americano que dijo, bueno, recibimos muchos pacientes que vienen con una inflamación crónica. Y lo que les ha pasado, y lo que pasa en general, es que cuando llega un terapeuta, el terapeuta intenta arreglar o dar condiciones al cuerpo para arreglar la inflamación. Y en general buscamos técnicas, buscamos un abordaje antiinflamatorio para poder tratar una inflamación que se ha quedado ahí porque no se la trató bien. ¿Vale? En general, me explico, en general elegimos opciones antiinflamatorias para tratar al paciente. Pero si la inflamación es un daño, es una cicatriz que está mal resuelta, sería una opción elegir una terapia proinflamatoria para que se resuelva de una vez por todas este daño que está ahí. No sé, me pareció interesante el concepto de que a veces para ayudar al paciente no tengo que intentar quitar la inflamación, la lesión crónica. Tengo que intentar darle al cuerpo condiciones de proinflamarse para que él pueda resolver esto. ¿Me vais siguiendo? Y yo creo que nuestro papel con estos pacientes que están en esta situación es exactamente esto. Me da igual si el paciente me habla de algo o no. Me da igual si habla de algo o no. Me va a decir algo si está cómodo para contarlo, si tiene ganas de hacerlo, si esto va a generar sensación de confort, todo esto. Pero me da igual que me hable de esto. Porque en su patrón clínico y en su patrón de comportamiento, yo puedo reconocer dónde tengo que ir.
Y cuando le trato buscando el entendimiento, la comprensión de este eje, cuando le trato para mejorar las aferencias que van a la corteza prefrontal, cuando le trato para trabajar la ínsula, cuando le trabajo para trabajar la amígdala, esto le da condiciones de reaccionar. Esto le permite solo razonar mejor, interpretar mejor su propia situación sin que yo tenga que hacer nada, y él en este momento es capaz de ponerse otra vez. Y cuando es capaz de ponerse, es capaz de reconocer la situación y de arreglar la situación. ¿Me vais siguiendo? ¿Por qué? Porque le permitimos, le activamos zonas que le van a permitir romper con el eje de manera racional. De manera racional. ¿Me vais siguiendo? Yo creo que con estos pacientes, esta debería ser la propuesta. Mejorar la capacidad de captar aferencias de las zonas afectivas que están inhibidas, y luego cuando el paciente es capaz de reconocer esto, él reacciona solo. ¿Vale? Yo intentaré en el sábado traer imágenes y todo esto para que se pueda percibir, porque solo tengo 5 minutos más de directo. ¿Qué? Sí, tengo 5 minutos, ¿verdad? Muy bien. Así, sí. Así, perfecto. Perfecto. ¿Vale? Yo tengo cosas que quiero contar, aún tengo 4 minutos antes que pierda el directo. Entonces, poner las preguntas ahí, que Ruby las apunta todas y luego o dejamos una caja o les subo a las historias las respuestas, ¿vale? De todas las preguntas que están ahí que nos falta tiempo para contestar, pero para que apuntéis, ¿vale? Alternativas para manejar el estrés. Tengo 4 minutos. Vamos, algo que es importante. Mira, a este paciente que está en tu consulta, que va a estar ahí el lunes, es importante que tú le incentives a reconocer situaciones de su rutina, situaciones diarias, donde él tiene el poder, donde él maneja, ¿vale? Porque estos pacientes que están en estrés crónico tienen una pérdida de autoestima, una pérdida de ganas de ponerse en algo que no manejan o que no dominan porque creen que van a hacerlo muy mal y esto le genera un estrés aún mayor. Entonces, como estrategias para estos pacientes que estuve buscando, una de ellas es pedir al paciente que reconozca algo en su ambiente donde él maneja bien el tema y donde puede ser el dueño de su castillo, ¿vale? Entonces, no sé, en su trabajo cuando hace una tarea así, en su casa cuando hace una tarea así, sí se sabe que le va a salir bien, que le va a aumentar la confianza y que esto le va a permitir reaccionar más fácil, ¿vale? Entonces, donde pueda ser el dueño de su castillo, si me explico, ¿vale? Intentar decirle o hacerle comprender que una visión optimista siempre le va a traer más beneficios que una visión pesimista, una visión negativa de las cosas, ¿vale? Mejor el vaso, mejor que esté medio lleno que medio vacío. Mejor cambiar este punto de vista. Y esto se practica lo malo, se practica lo bueno también, ¿vale? Social support, o sea, soporte social, que busque a la gente, que busque apoyo, que busque amigos, familia y todo esto, porque como hemos comentado en el último directo, el comportamiento de hiperactividad simpática, el comportamiento de eje HPA es aislamiento, no le podemos permitir el aislamiento, ¿vale? Esto también tenemos que incentivarle a buscar estas cosas. Es que tuve un problema con mi madre, mira, tú ya eres adulto y eres capaz de manejar esto, vamos adelante. Ya se ha quedado por mucho tiempo esta situación ahí, vamos, seguro que tú puedes trabajar esto de una forma con más madurez, ¿sabes? Así, incentivarle con pequeñas cosas para que pueda ver las cosas desde un otro punto de vista.
Ok. Animales de estimación, perros, gatos, todo esto ayuda a resolver mejor y a manejar mejor la situación, ¿vale? Esto ayuda un montón. También es bueno. Ejercicio, o sí, o sí. Ejercicio, o sí, o sí. Ejercicio es una de las principales formas de control para esto, ¿vale? Ejercicio, o sí, o sí. Como os he contado, la historia del paciente que tuvo hiperactividad simpática, ya no dormía, pesadillas, no podía dormir, está todo ahí. La peli que os estoy contando hoy, está una buena parte, un buen ejemplo de esto está ahí, ¿vale? Y yoga, mindfulness, todo esto ayuda un montón en las sinapsis corticales, mejora la capacidad sináptica de estas zonas de la corteza prefrontal, ínsula y todo esto. Eso está documentado, es ciencia ya, ¿vale? Tener una creencia en algo, creer en algo, le ayuda, ¿vale? Lo que sea. Y que tenga flexibilidad en sus conceptos, ¿vale? Y esto siempre, cuando el paciente se pone muy rígido, cuando te hacen una queja o algo así, a nosotros nos toca intentar enseñarle otro lado. Mira el otro lado, mira, no te pongas tan rígido, no seas tan duro contigo mismo. Vamos, se puede hacer las cosas de otra forma. Esto cambia la plasticidad cerebral, pero hay que practicar esto. Si no practicamos esto todos los días, no hay cambios, ¿vale? Yo creo que nuestra función como terapeutas es esta, ¿vale? Perfecto. Que esto esté claro. Voy a subir el directo para que se quede colgado ahí. Y en el sábado vamos a hablar un poco más de estas cosas también, pero ahí relacionadas con niños. Pero esto está muy relacionado con lo que hemos dicho, con lo que hemos comentado en el último directo, ¿vale? Que nosotros como terapeutas, como osteópatas, tenemos capacidad para ayudar a los pacientes en esta situación. Si nos ponemos flexibles, si nos ponemos con ellos, pero el camino no es nuestro, es de tu paciente. Nosotros les ayudamos, ¿vale? Voy a subir todo esto a Telegram y os recuerdo que Ruby ha enviado todos los correos. Si alguien no lo ha recibido, enviar un correo en nuestro sitio web y será con mucho gusto les enviamos otra vez, ¿vale? Cajita con preguntas. Ruby ha apuntado todo lo que está ahí. Muchas gracias a todos por la paciencia y voy a encerrar el directo porque si no me corta y no me lo graba otra vez. Un abrazo fuerte a todos.